¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Les saluda su profesor de Historia del Perú, Jesús Béjar, de la institución educativa particular Colegio Matemático César Vallejo. Bien, empecemos. Periodificación de la historia del Perú. La periodificación de la historia del Perú, jóvenes, va a estar dividido en dos grupos. En un primer grupo encontramos a la periodificación tradicional de la historia del Perú y en un segundo grupo encontramos a la periodificación científica de la historia del Perú. Empecemos con la periodificación tradicional de la historia del Perú. Esta va a ser propuesta por el historiador Fernando Silva Santisteban, quien para su división de la historia del Perú propone que va a ser dividido a través de los grandes periodos políticos, tomando los acontecimientos más significativos. Para Silva Santisteban, el Perú se divide en Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano. El Perú antiguo se inicia hace 20.000 años con la llegada de los primeros hombres a territorio peruano y culmina en 1532 con el proceso de invasión y conquista sobre el territorio peruano. Así se da inicio a la segunda etapa de nuestra historia, denominado el Perú colonial. El Perú colonial, jóvenes, se inicia en 1532 con su proceso de invasión, descubrimiento y conquista y culmina en 1821. A partir de 1821, el Perú empieza su etapa de independencia y con ello se inaugura el periodo del Perú republicano. La periodificación científica de la historia del Perú. Esta periodificación tiene dos grandes representantes. El primer representante es Pablo Andrés Maceras y el segundo representante es Luis Guillermo Lumbreras. Empecemos a estudiar al primer representante, que viene a ser Pablo Maceras, el cual plantea que nuestra historia se divide a partir de la llegada extranjera a territorio peruano, el cual interrumpe el desarrollo autónomo. Es por eso que, según Pablo Macera, el Perú se divide en un periodo de la autonomía y en un periodo de la dependencia. El Perú se divide en un periodo del Perú autónomo y en un periodo denominado el Perú dependiente. El Perú autónomo, jóvenes, se inicia hace 20.000 años con la llegada de los primeros hombres a territorio peruano. Estos hombres se van a establecer en nuestro territorio y van a desarrollar poco a poco la cultura hasta lograr grandes desarrollos culturales, asimilándose en las altas culturas peruanas que tenemos, como Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chincha, hasta lograr el gran desarrollo de síntesis cultural del imperio incaico. Este periodo de autonomía se interrumpe en 1532 tras la invasión española, inaugurándose así el periodo de dependencia o también conocido como el periodo del Perú dependiente. Aquí el Perú es interrumpido por los españoles, el cual dan por terminado al imperio incaico, al imperio tahuantinsuyo, y se inicia así un nuevo periodo denominado el virreinato. El virreinato simboliza un periodo de dependencia, no tanto política, económica, cultural, por parte de los españoles. En 1821, el Perú
va a lograr librarse de la hegemonía española sobre territorio peruano. Pero esta independencia falsa se va a lograr con el apoyo del capital inglés, y a partir de 1821 el Perú empieza a depender de los capitales ingleses, ya que van a ser estos ingleses que van a financiar a las corrientes libertadoras, y estos ingleses van a ser los más beneficiados con el proceso de independencia en Sudamérica. Luego, cuando se acaba la hegemonía inglesa, tras una crisis internacional, el imperio inglés decae, en 1919 el Perú empieza a depender económicamente de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual seguimos dependiendo, ¿no?, económicamente hasta la actualidad. Ese viene a ser la división científica según Pablo Maseras. ¿Ya? Entonces, el Perú de hoy, para Pablo Maseras, es un Perú dependiente. ¿Por qué? Porque dependemos económicamente de las inversiones extranjeras, dependemos culturalmente, ya que nuestra cultura no está muy valorada. Preferimos consumir culturas como japonesas, el cosplay, los animes. Entonces, para Pablo Macera, nosotros no somos todavía un Perú independiente, ¿ya? Eso es lo que nos propone Pablo Maceras. Sigamos, jóvenes, con la división científica de la historia del Perú. Esta vez estudiemos a Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras va a plantear que nuestra historia se divide desde la división de clases sociales, desde que aparece el Estado. Para su periodificación, Lumbreras toma en cuenta los aspectos sociopolíticos y económicos. Este arqueólogo va a realizar su periodificación de la siguiente manera. A la primera etapa lo va a denominar Perú preclasista, y a la segunda etapa lo va a denominar Perú clasista. El Perú preclasista se va a iniciar hace 20.000 años con la llegada de los primeros hombres a territorio peruano, y va a culminar con la aparición del Estado, con la aparición de la división de clases sociales hace 2000 años antes de Cristo. ¿Y cuándo sucede eso, profesor? Cuando aparecen las altas culturas peruanas. ¿Y cuáles son las altas culturas peruanas? Tenemos acá, ¿ven? Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huari, Chimú y Chincha. A estas culturas también se le conoce como culturas pre-incaicas. Entonces, ¿desde cuándo empieza el Perú clasista? Desde la aparición del Estado. Para Luis Guillermo Lumbreras, ¿cuándo aparece el Estado como tal? Con las altas culturas peruanas, en este caso con Chavín, hasta la actualidad, hasta el hoy, el 2020. Ahora, dentro del periodo denominado Perú preclasista, encontramos al periodo lítico, también entramos al periodo arcaico, tanto el arcaico inferior y superior. En el arcaico superior se van a ir a consolidar, se van a estar consolidando los primeros estados poco a poco hasta la aparición de las altas culturas, con el cual se irrumpe en el año 2000 a.C., apareciendo el Estado y surgiendo así, según Luis Guillermo Lumbreras, el periodo del Perú clasista. Bien, jóvenes, aquí tenemos un cuadro comparativo sobre los tipos de periodificación de la historia del Perú propuestos por Silva Santisteban, Luis Guillermo Lumbreras y Pablo Macera. Para Luis Guillermo Lumbreras, el Perú
se divide con la aparición de los primeros estados. ¿Y cuáles son los primeros estados que surgen en territorio peruano? Son los famosos estados teocráticos. ¿Cuándo sucede eso? Hace 2000 años antes de Cristo, ¿no? Es por eso que para Luis Guillermo Lumberas el Perú empieza su división a partir de ahí en dos etapas, ¿no? Uno denominado el Perú preclasista, y dos denominado como el Perú clasista, Para Silva Santisteban, el Perú se va a dividir por los grandes momentos de la historia dentro del territorio nacional. El Perú se va a iniciar también, ¿no? Todos estos inician hace 20.000 años con la llegada de los primeros hombres a territorio peruano, pero según Silva Santisteban, este periodo va a durar hasta un suceso importante. ¿Y cuál es el suceso importante? La invasión española, ¿no? La invasión española, el cual va a dar inicio en 1532 en territorio peruano, y se va a empezar una nueva etapa, un nuevo periodo denominado el Perú colonial. Para Silva Santisteban, el Perú colonial va a culminar en 1821 con la independencia del Perú. Y con ello se da inicio a una nueva etapa denominado el Perú republicano, el cual culmina, mejor dicho, no culmina, el cual seguimos viviendo, ¿no? Llega hasta la actualidad, hasta el hoy, el 2020. Según Pablo Macera, el Perú se va a dividir según la interrupción extranjera dentro de nuestro territorio. El Perú tiene dos etapas, ¿no? Un periodo denominado el Perú autónomo y un segundo periodo denominado el Perú dependiente. Para Pablo Maceras, el Perú es interrumpido dentro de su proceso autónomo con la invasión española en 1532. Esto da inicio a una etapa denominado el Perú dependiente, ¿no? Que desde entonces empezamos a depender de los capitales extranjeros. En un primer momento dependemos de España, en un segundo momento dependemos de Inglaterra, y en la actualidad empezamos a depender económicamente de Estados Unidos. Bien, eso sería el cuadro comparativo de la periodificación de la historia del Perú. Desarrollemos esta sección denominado Reto Historia del Perú, para el cual te daré 10 segundos para que respondas. También puedes detener el video para que logres desarrollar este ejercicio. Continuemos con una segunda pregunta para que pongas a prueba tus conocimientos. Para que puedas desarrollar, le puedes detener la reproducción del video y así puedas desarrollar con tranquilidad el ejercicio. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la etapa final de esta lección y les dejo estos ejercicios para que los resuelvas en tu cuaderno de historia del Perú. Bueno, me despido y será hasta la próxima lección de Historia del Perú.